Buenos días con todos. Continuando con lo que es la capacitación de lenguaje de programación 2, vamos a entender un poco más sobre lo que es en sí la parte del comando this en Visual C++. Se van a dar cuenta que this se utiliza mucho en la parte de las clases. Cada vez que nosotros generamos o utilizamos las clases, nosotros podemos referirnos al objeto que fue invocado mediante el método, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos que podemos visualizar es este, ¿sí? Nos colocan dentro de un método, podemos nosotros ponerle acá return this variable entera, ¿sí? Entonces, este this se refiere al atributo que tiene la clase variable entera. Para poder entender, vamos a ver justo a esta propuesta que nos dan acá, ¿sí? Para que puedan visualizar. Lo voy a poner a este lado. Y fíjense, si ustedes observan, podemos ver que eh, tenemos una clase. Y esta clase tiene dos atributos, uno que se llama variable entera, otro que se llama variable flotante. Además, tiene un constructor que se llama clase, obviamente que es lo mismo. Pero fíjense que en la parte de abajo tenemos el get variable entera que llama al atributo, ¿sí? Que llama al atributo que va relacionado a la parte del atributo del método que vamos a llamar. Igualmente es en el caso del otro. Get variable flotante, podemos apreciar que también está visualizando en este caso. Entonces con el this nos va a permitir poder dar relación a eso. Y al final nosotros podemos visualizarlo mediante el objeto que llama a la función, al método, perdón, que es get variable entera y get variable flotante. Y con esto nosotros estaríamos dando énfasis a que se pueda dar solución. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la autorreferencia. Y la autorreferencia es obviamente el poder aplicar y encadenar métodos para su ejecución. Esto se puede utilizar fácilmente, ¿sí? Y se van a dar cuenta que nosotros podemos realizar la llamada mediante un objeto, ¿sí? Podemos llamar a una referencia generando lo que es la propuesta. Vamos a ver el ejemplo para que se den cuenta. Aparte de la clase que ya tenemos variable entera, variable flotante, de la clase llamada clase, valga la redundancia, fíjense que en la parte de abajo tenemos creado otro método, pero ese método llama directamente nuevamente a lo que es la clase y en la cual le llaman suma entero y suma flotante. ¿Qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir poder llamarlo sin problema. Fíjese cómo nosotros podemos llamarlo a ese objeto. Nosotros creamos un objeto de la clase, le llamamos objeto, y mediante el punto podemos llamar a este método ingresando obviamente un valor porque tiene un parámetro, igualmente lo que es la suma flotante, ¿sí? Que es el otro método. Entonces nosotros podemos llamar a dos métodos y poder realizar esta autorreferencia que nos va a permitir poder utilizarlo en distintas circunstancias. Para este caso, fíjense que funciona y al final lo que vamos a hacer es realizar el llamado, ¿sí? Para que nos pueda mostrar la información. ¿Ok? Luego tenemos los constructores. En el caso de los constructores, se van a dar cuenta que ya lo hemos tocado ya anteriormente y les mencionaba de que es muy interesante que cada atributo esté inicializado. Los constructores justamente es para poder inicializar los atributos que nosotros necesitamos dentro de una clase, ¿sí? Entonces una forma de poder generar los constructores es primero crear lo que es ese objeto. Y al crear el objeto, automáticamente estaríamos llamando a este constructor, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo en donde podemos visualizar de que tenemos dos atributos. Entonces, dentro de la clase yo puedo generar esta inicialización. Tenemos acá clase ejemplo, el parámetro int y yo
voy inicializando a mi antojo lo que son los dos atributos que yo tengo, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo para que puedan visualizar. Acá yo tengo el ejemplo donde tengo clase ejemplo y tengo acá justamente lo que llaman los constructores. Tengo un constructor que tiene un parámetro y otro constructor que tiene dos parámetros. Fíjense, ¿sí? Y entonces tengo otra clase en la cual podemos apreciar de que, de que, de que al final también tiene dos atributos y que yo puedo visualizarlo o puedo ejecutarlo creando el objeto. Fíjense de que en el caso del 1, del objeto 1 que viene en la clase ejemplo que hemos visto acá, solamente al crear el objeto sin parámetros podemos generar de forma predeterminada su constructor, pero no es el objetivo. Y luego tenemos otro objeto que le llamamos objeto 2 también de esta clase ejemplo, que colocamos los dos parámetros. Y fíjense que llama a este constructor, ¿sí? Y C, que tiene 2. Y lo inicializa con esa información, ¿sí? Lo inicializa con 4 y E. Y luego tenemos otra clase que es esta, ¿sí? La otra clase ejemplo, que al final nos permite poder mostrar y también generar lo que es el objeto 3, ¿sí? Y no necesita de un constructor, pero como recomendación y por la parte de las buenas prácticas de programación, es muy recomendable que ustedes utilicen los constructores. ¿Ok? Ahora viendo la parte práctica, ustedes pueden apreciar lo siguiente, ¿sí? Es importante que ustedes observen que en la parte de this, ¿sí? Fíjense acá, vamos a verlo de esta forma. Podemos apreciar que el método this se ha colocado en el método, ¿sí? Yo puedo eliminar el this, sí, o sea, sí va a funcionar, como les mencioné anteriormente. Pero con el this, cuando tenemos muchas clases, nos va a permitir poder visualizar qué es lo que yo puedo enlazar, ¿sí? Tal vez retornar en este caso, ¿sí? Entonces, de una forma, cuando ustedes programen ya un sistema más complejo, donde tal vez tengan 100 clases, lo ideal es utilizar el this. Yo recomiendo de que desde ahora vayan acostumbrándose a utilizar el this, porque es una forma mucho más interesante de poder ver qué atributos estoy utilizando en distintos métodos. Y esto nos va a permitir poder visualizarlo de una forma mucho más sencilla, ¿sí? Es una buena forma de generar un código mucho más interesante para la persona que va a estar revisando un código ajeno, ¿sí? Se puede tomar en consideración que son una de las partes de las buenas prácticas que se toma en el caso del uso del lenguaje de programación de Visual C++. Además, fíjense que con el punto, obviamente, me sale también la información, ¿sí? Visual C++, con lo que tiene Visual, nos permite poder dar énfasis a los métodos que voy a estar llamando, ¿sí? Y como ven, observan, yo lo puedo ejecutar, que es el ejemplo que hemos visto en el caso this, y nos va a funcionar sin problema. Nos sale 0, 0 porque el atributo de variable entera es 0 y la variable flotante es 0, ¿sí? Entonces por eso que al final es un ejemplo sencillo para el uso de los this. Y acá tenemos el ejemplo de autorreferencia. Fíjense que en el caso del ejemplo de autorreferencia podemos apreciar de que tenemos las clases con la referencia, ¿sí? Con respecto a este método llamado suma entero y suma flotante. Podemos apreciar que en el ejemplo que les vi, bueno, en la parte teórica que les estaba mencionando, podía estar una sola instrucción todo, ¿sí? Pero yo lo he dividido en dos para que se den cuenta que funciona lo mismo, ¿sí? Al presionar y ejecutar el programa nos muestra tanto 5 y 3,5 y obviamente la parte inicial de los valores que tiene al inicio de colocar los parámetros. Y como les mencioné, si yo pongo
así como estaba en el ejemplo, también va a funcionar sin problema. Es algo que ustedes pueden observar que la autorreferencia, hay veces que sí se podría necesitar utilizarlo para poder apreciar cómo puede funcionar toda esta parte de la información según la propuesta o la problemática que ustedes quieren solucionar mediante la parte de programación. Entonces, la actividad de hoy día es de que ustedes utilicen el proyecto de la fase 1 para que puedan realizar todo el diseño del modelamiento de clases. Esta parte de modelamiento, recuerden, es utilizando la asociación, generalización, especialización, ¿sí? Tanto como también la asociación de agregación o composición. Eso ya depende de ustedes que lo entiendan bien con su multiplicidad y también con la parte de nombramiento de un lado de la clase con el otro lado de la clase para poder saber cómo ustedes están relacionando las distintas clases por medio de esos tipos de relaciones. Además, ustedes deben colocar el uso del this. Recuerden que el this es algo opcional, pero en este caso queremos de que ustedes se vayan acostumbrando a utilizar el this, ¿sí? Coloquen el this de su programa, de su proyecto de la fase 1. Luego, ustedes van a encontrar que utilicen lo que es en sí el uso de la autorreferencia. Por lo menos ustedes modifiquen uno de sus métodos y coloquen como una autorreferencia que lo van a llamar en su menú, el menú principal, ¿sí? En la parte del main. Y finalmente, que ahí no lo coloqué, es de que también coloquen el constructor, que es bastante esencial en las distintas clases. ¿Sí? Mayormente podremos decir que podría reemplazar lo que le denominan el set, pero recuerden, este es un poco distinto porque hay veces que necesitamos inicializar de cero algunas variables. En el caso del set, hay veces que vamos a necesitar cambiar el valor del atributo. Entonces sí, debería existir el get y el set, sí. Pero en el caso del constructor es más para inicializar. No se vayan a confundir. ¿Ok? Gracias.